¿Alguna vez te has preguntado qué quiere Jesús específicamente de ti? No de manera vaga ni general, sino con la precisión de alguien que te conoce completamente y que sabe exactamente qué necesitas hacer para cumplir la asignación para la que fuiste elegido. ¿Has leído los Evangelios y sentido que ciertas palabras de Jesús te llegaron con una intensidad diferente? Como si no fueran simplemente texto histórico, sino instrucciones directas pronunciadas específicamente para ti en este momento de tu vida. ¿Has notado que los pedidos más directos que Jesús hizo a sus elegidos son también los que más costo producen, los que más resistencia generan y los que, cuando son obedecidos completamente, producen los resultados más sobrenaturales en la vida del elegido? Si es así, no es coincidencia. Jesús no solo llamó a sus elegidos, les dio instrucciones específicas, pedidos concretos registrados en los Evangelios con una precisión que no deja espacio para la interpretación conveniente ni para la obediencia parcial. Hoy descubrirás los 7 pedidos específicos que Jesús hizo a sus elegidos directamente en las páginas de los Evangelios. ¿Por qué cada uno de estos pedidos apunta exactamente a lo que el elegido necesita para cumplir su asignación? Y lo que ocurre sobrenaturalmente en la vida del elegido que decide obedecer cada uno de ellos completamente y no solo parcialmente. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús. Y el mensaje es este: Jesús hizo 7 pedidos específicos a sus elegidos. Dale like inmediatamente y escribe en los comentarios: obedezco cada pedido de Jesús. Esta es tu declaración de que recibes estos 7 pedidos no como sugerencias religiosas, sino como mandatos directos del Señor a sus elegidos, y que tomas la decisión de obedecer cada uno completamente. El primer pedido que Jesús hizo a todos los elegidos de Dios es este: permaneced en mí. Este es el pedido más íntimo, más urgente y más estratégico de los 7, porque es el que hace posibles todos los demás. Sin este pedido cumplido, los otros 6 se convierten en religión de esfuerzo humano sin poder sobrenatural. Con este pedido cumplido, los otros 6 fluyen como consecuencia natural de una conexión con Jesús que produce fruto que el elegido no podría generar por su propio esfuerzo. Juan 15, 4 y 5 registra las palabras exactas de Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí. No visítame regularmente, no comunícate conmigo ocasionalmente. Permaneced. La palabra griega es meno, que significa habitar, quedarse, no moverse de establecer residencia permanente en. Jesús no está pidiendo devoción intermitente. Está pidiendo conexión continua, una relación tan sostenida que la vida espiritual del elegido fluya desde esa conexión de la misma manera en que la savia de la vid fluye sin interrupción hacia el pámpano que permanece unido a ella. Y el resultado de este permanecer no es vago ni general. Versículo 5 lo declara con precisión sobrenatural: el que permanece lleva mucho fruto, no algo de fruto, no fruto ocasional, mucho fruto. Y versículo 7 añade la promesa más extraordinaria de todas: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que queréis os será hecho. Esta promesa de oración ilimitada no está condicionada al ayuno prolongado, ni a la cantidad de años en la fe, ni a la grandeza del ministerio. Está condicionada exclusivamente a una cosa: permanecer. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Períodos donde tu vida espiritual produjo fruto sobrenatural con una facilidad que contrastó dramáticamente con períodos donde tu esfuerzo fue mayor, pero tu fruto fue menor. Y la diferencia entre esos períodos fue siempre el nivel de permanencia real en Jesús que caracterizó cada temporada. En los períodos de mayor permanencia, el fruto llegó casi sin esfuerzo
porque era producto de la conexión. En los periodos de menor permanencia, el esfuerzo aumentó pero el fruto disminuyó, porque el elegido estaba intentando producir por su cuenta lo que solo la vid puede producir. María de Betania comprendió este pedido de permanecer con una intuición sobrenatural que Jesús mismo validó sobre todas las demás consideraciones. Lucas 10:39 registra que mientras todos en la casa estaban ocupados, María se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Se sentó, permaneció. Y cuando Marta protestó, Lucas 10:42 registra la respuesta de Jesús. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria, no 10 disciplinas espirituales, no 20 compromisos de servicio. Una cosa, permanecer. Esa es la prioridad que Jesús pone sobre todo lo demás en la vida del elegido. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos intentan producir fruto espiritual a través del esfuerzo y la actividad religiosa, sin comprender que el fruto es consecuencia de la conexión y nunca del esfuerzo desconectado. Elegidos entienden que su primera responsabilidad no es el servicio, no es la predicación y no es el ministerio, es el permanecer, porque desde el permanecer todo lo demás fluye sobrenaturalmente, mientras que sin el permanecer todo lo demás se convierte en actividad religiosa vacía de poder real. Aplicación práctica. Evalúa honestamente esta semana cuánto de tu vida espiritual es permanencia genuina en Jesús y cuánto es actividad religiosa que te mantiene ocupado sin mantenerte conectado. El elegido que toma el pedido de permanecer en serio y lo obedece como primera prioridad descubre que el fruto sobrenatural, que antes buscaba con esfuerzo, comienza a producirse con una naturalidad que solo la conexión con la vid puede explicar. Dale like a este video si reconoces que has estado produciendo más actividad religiosa que permanencia genuina en Jesús y que este primer pedido está confrontando la manera en que has organizado tu vida espiritual. El segundo pedido que Jesús hizo a todos los elegidos de Dios es este: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este pedido es el que más veces se repite en los últimos capítulos del Evangelio de Juan, porque Jesús sabía que era el que más resistencia encontraría y el que más consecuencias produciría si fuera obedecido completamente. No porque amar sea difícil en abstracto, sino porque el estándar que Jesús establece para el amor que pide a sus elegidos no es el amor humano ordinario, sino el amor con el que Él mismo amó. Un amor que fue hasta la cruz, un amor que no tuvo límite de costo, un amor que se dio completamente, incluso cuando los amados lo rechazaron, lo traicionaron y lo abandonaron. Juan 13:34 registra las palabras exactas. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Un mandamiento nuevo, no una recomendación, no una sugerencia piadosa, un mandamiento. Y el estándar de ese mandamiento es devastadoramente específico, como yo os he amado. No como ustedes se sienten capaces de amar, no como el mundo define el amor, como yo os he amado. El amor de Jesús fue el amor que lavó pies, que perdonó negaciones, que oró por los que lo crucificaban y que entregó todo sin guardar nada para sí. Ese es el estándar del pedido. Juan 15:12 añade con mayor especificidad: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y versículo 13 declara el límite de ese amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Poner la vida. Ese es el nivel del amor que Jesús pide a sus elegidos el uno por el otro. No el amor que da cuando le conviene, no el amor que permanece mientras el otro merezca ser amado, el amor que pone la propia vida. Y la señal que ese amor produce cuando es obedecido es declarada por Jesús en Juan 13:35 con una precisión que ninguna estrategia de evangelismo puede replicar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
En esto conocerán todos. El amor entre los elegidos es la señal más poderosa y más irrefutable de la realidad de Cristo para el mundo que observa. No los milagros, no las predicaciones, no los edificios. El amor entre los elegidos. Pedro experimentó la profundidad de este pedido de una manera que transformó su comprensión de lo que significa amar como Jesús amó. Juan 18:17 registra que Pedro negó a Jesús 3 veces en la misma noche en que Jesús lo amó completamente hasta la cruz. Y Juan 21:15 al 17 registra que después de la resurrección, Jesús no reprendió a Pedro, sino que le preguntó 3 veces, ¿me amas? 3 veces, una por cada negación. Y cada vez que Pedro respondía afirmativamente, Jesús le devolvía el pedido, apacienta mis ovejas. El amor de Jesús por Pedro, que había fallado miserablemente, fue el modelo exacto del amor que le estaba pidiendo a Pedro que tuviera por los demás. Un amor que no está condicionado al desempeño del amado, que restaura donde otros abandonarían y que confía donde otros descartarían. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos aman a los que son fáciles de amar, a los que corresponden el amor con amor igual, a los que no han traicionado ni defraudado. Elegidos aprenden a amar como Jesús amó, a los difíciles, a los que fallaron, a los que traicionaron, a los que no merecen el amor desde ninguna perspectiva humana, porque comprendieron que ese tipo de amor no es producto de la emoción humana, sino del Espíritu de Dios operando a través del elegido que decidió obedecer completamente este pedido. Aplicación práctica. Identifica a la persona específica en tu vida que te resulta más difícil de amar con el estándar de amor que Jesús pidió. No la persona que menos te cae bien superficialmente, la persona cuyas acciones hacia ti han producido el mayor dolor, la mayor traición o el mayor daño. Y decide esta semana dar un paso concreto de amor hacia esa persona, no porque lo sientas, sino porque obedeces el pedido de Jesús. El elegido que obedece este pedido completamente descubre que el amor sobrenatural de Dios comienza a fluir a través de él hacia personas donde el amor humano se había agotado completamente. Escribe en los comentarios, amo como Jesús amó. Si tomas la decisión de obedecer este segundo pedido completamente, incluyendo a las personas que más te cuestan. El tercer pedido que Jesús hizo a todos los elegidos de Dios es este: velad y orad para que no entréis en tentación. Este pedido fue pronunciado en el momento más crítico de la misión de Jesús en la tierra, en el Getsemaní, horas antes de la cruz, cuando las consecuencias de no velarlo eran absolutamente definitivas. Y Jesús lo repitió 3 veces en esa misma noche, lo que en el lenguaje bíblico indica urgencia extrema y relevancia permanente. No lo dijo una vez como recordatorio casual. Lo dijo 3 veces mientras sus elegidos dormían, porque comprendía que la incapacidad de velar y orar era la vulnerabilidad más crítica del elegido en el campo de batalla espiritual. Marcos 14:38 registra las palabras exactas. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. 2 acciones juntas, inseparables. El velar sin la oración es vigilia humana sin poder sobrenatural. La oración sin el velar es petición sin discernimiento de lo que se está enfrentando. Juntos, velar y orar producen en el elegido la combinación de conciencia espiritual y conexión con Dios que le permite navegar el campo de batalla sin caer en las tentaciones que el enemigo tiene diseñadas específicamente para su punto de mayor vulnerabilidad. Y el diagnóstico que Jesús hace es honesto y sin condescendencia. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El deseo de obedecer existe en el elegido. El problema es la debilidad de la carne, que sin la disciplina del velar y orar, cede exactamente cuando la presión llega. Mateo 26:41 añade el contexto de ese momento. Jesús volvió y encontró a sus discípulos durmiendo, y dijo a Pedro específicamente: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? 1 hora. Jesús estaba a horas de la mayor prueba de su misión
y pidió a sus elegidos una hora de vigilia y oración. No les pidió que tomaran espadas, no les pidió que armaran una estrategia de defensa, les pidió que velaran y oraran, porque comprendía que lo que los elegidos necesitaban para no entrar en tentación no era habilidad humana, sino conexión espiritual sostenida con el Padre a través de la oración vigilante. Y el resultado de no velar y no orar fue inmediato y devastador en esa misma noche. Pedro, que dormía cuando Jesús pedía que orara, fue el mismo que negó 3 veces cuando llegó la presión. La conexión entre el sueño en el Getsemaní y la negación en el patio del sumo sacerdote no es coincidencia narrativa, es causa y efecto espiritual. El elegido que no vela y no ora cuando la presión todavía no ha llegado, no tiene los recursos espirituales para mantenerse firme cuando la presión llega con toda su intensidad. Lucas 18. Uno registra que Jesús les refirió una parábola específicamente sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre, no orar frecuentemente, no orar cuando hay crisis. Orar siempre como postura permanente del elegido ante la realidad espiritual de guerra constante en la que vive. El elegido que ora siempre no es interrumpido por la tentación porque ya está en la posición desde la que puede discernirla, resistirla y superarla con autoridad sobrenatural. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos oran cuando la tentación ya llegó y los está derrotando, buscando en la oración un rescate de emergencia de lo que la falta de vigilancia previa permitió que entrara. Elegidos velan y oran antes de que la tentación llegue, creando a través de la oración sostenida la cobertura espiritual que impide que la tentación encuentre el acceso que busca. Religiosos usan la oración como respuesta a la crisis. Elegidos usan la oración como prevención de la crisis. Aplicación práctica. Establece esta semana una práctica concreta y específica de velar y orar que no dependa de las circunstancias ni de cómo te sientas. No un ideal vago de orar más. Una hora específica, un lugar específico y un compromiso concreto de oración vigilante que preceda las situaciones de tentación en lugar de responder a ellas después de que ya han producido daño. El elegido que obedece este pedido completamente descubre que las áreas de vulnerabilidad que antes producían caídas repetitivas comienzan a ser gobernadas por una cobertura espiritual que la oración vigilante genera. Y prepárate, porque el cuarto pedido de Jesús a sus elegidos es el que más costo tiene y el que más radicalmente transforma al que lo obedece completamente. El cuarto pedido que Jesús hizo a todos los elegidos de Dios es este: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Este pedido es el más costoso de los 7 porque no pide un sacrificio externo ni una disciplina adicional. Pide algo mucho más profundo y mucho más difícil: la negación del yo mismo, del ego, del proyecto personal de construcción de la propia vida según las propias preferencias, los propios tiempos y los propios estándares de éxito. Es el pedido que más directamente ataca el centro de lo que el hombre natural quiere preservar y que más directamente abre el camino para que Dios opere con la plenitud de su poder en la vida del elegido que lo obedece completamente. Marcos 8:34 registra las palabras exactas pronunciadas públicamente a la multitud y a los discípulos juntos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 3 acciones en secuencia: niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. No puedes tomar la cruz sin haberte negado primero. No puedes seguir a Jesús sin haber tomado la cruz. Y la negación de sí mismo no es la eliminación de la personalidad ni la supresión de los dones y capacidades que Dios dio. Es la rendición del derecho de usar esos dones y capacidades según el propio criterio, la entrega del timón de la vida a Jesús y la disposición de seguirlo a donde Él lleve, aunque no sea la dirección que el elegido hubiera elegido por sí solo. Marcos 8:35 añade la paradoja que hace de este pedido el más estratégico de todos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio,
la salvará. El que quiera salvar su vida, la perderá. El elegido que protege su vida, su agenda, sus planes y sus prioridades de la cruz, preservándolos intactos de la negación que Jesús pide, termina perdiendo exactamente lo que estaba intentando preservar, porque lo preserva desconectado de la única fuente que puede darle el significado y el fruto que buscaba. Pero el que la pierde, el que la entrega completamente a través de la negación de sí mismo, la salva porque la encuentra de vuelta en una dimensión de propósito sobrenatural que el egocentrismo nunca podría haber producido. Pablo entendió este pedido en su nivel más profundo. Gálatas 2:20 declara la confesión más radical sobre la negación de sí mismo en todo el Nuevo Testamento. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Esta no es metáfora poética, es descripción del estado espiritual de un elegido que ha obedecido completamente el pedido de negarse a sí mismo. El yo de Pablo fue crucificado con Cristo. El que vivía era Cristo en él. Y el fruto de esa negación radical fue la vida más fructífera y más transformadora del Nuevo Testamento, después de la propia vida de Jesús. El joven rico de Marcos 10:17 al 22 experimentó el costo de no poder obedecer este pedido y el resultado fue devastador. Se acercó a Jesús corriendo, se arrodilló ante él y preguntó cómo heredar la vida eterna. Y Marcos 10:21 registra que Jesús lo miró, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz». Una cosa te falta. Todo lo que era religiosamente impecable en ese hombre era insuficiente porque faltaba una cosa: la negación de sí mismo, la disposición de soltar lo que más valoraba para seguir a Jesús sin condiciones. Y versículo 22 registra la consecuencia. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. El elegido que no puede obedecer el pedido de negarse a sí mismo, se aleja de Jesús con tristeza, no porque Jesús lo rechazara, sino porque él mismo rechazó el costo de la única cosa que faltaba. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos negocian con Dios cuánto de sí mismos están dispuestos a entregar, calculando el nivel de negación que pueden sostener sin que les cueste demasiado. Elegidos entienden que la negación de sí mismo es total, o no es negación, sino simplemente una versión religiosa del mismo egocentrismo, y deciden obedecerla completamente porque comprenden que lo que Dios da a cambio del yo rendido es incomparablemente mayor que lo que el yo podría construir por sí solo. Aplicación práctica. Identifica el área específica de tu vida donde más resistencia tienes a la negación de ti mismo, el plan que más proteges de la intervención de Dios, la agenda que más resistes entregar, el sueño que más te cuesta poner en la cruz. Y en oración esta semana, coloca específicamente esa área en las manos de Jesús, con las manos completamente abiertas, diciéndole: «Señor, aquí está. Ya no vivo yo, vive tú en mí». El elegido que obedece este pedido completamente descubre que lo que Dios da a cambio del yo rendido supera infinitamente lo que el yo rendido podría haber construido por sí mismo. Suscríbete al canal Mensaje de Jesús, porque el quinto pedido de Jesús a sus elegidos produce una de las transformaciones más radicales y más visibles en la vida del que lo obedece. El quinto pedido que Jesús hizo a todos los elegidos de Dios es este: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Este pedido es el último que Jesús pronunció antes de su ascensión, lo que en el lenguaje bíblico lo convierte en testamento, en la instrucción final y más urgente de alguien que sabe que no regresará físicamente a repetirla. No fue un encargo para los apóstoles del primer siglo, que ya fue cumplido y archivado en la historia. Fue un pedido activo, vigente y personal de Jesús a cada elegido de cada generación, incluyendo al elegido que está leyendo estas palabras ahora mismo.
porque la asignación de hacer discípulos no tiene fecha de vencimiento y no fue cumplida completamente por ninguna generación previa. Mateo 28, 19 y 20 registra las palabras exactas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Id, no si se presenta la oportunidad, no cuando las circunstancias sean favorables. Id. El verbo en el original griego está en participio, lo que significa que se presupone el movimiento como condición de la asignación. El elegido que permanece estático no puede cumplir un pedido que comienza con un movimiento activo hacia donde están los que todavía no son discípulos. Y la base del poder para cumplir este pedido es declarada por Jesús en Mateo 28, 18, antes de darlo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. El pedido de ir y hacer discípulos no es dado al elegido como una responsabilidad que debe cumplir en sus propias fuerzas. Es dado como misión que se cumple en la autoridad de aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y que en versículo 20 promete: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo. Yo estoy con vosotros. La presencia permanente de Jesús es la garantía sobrenatural de que el pedido de ir y hacer discípulos puede ser cumplido por cada elegido en cada generación, porque no depende de la capacidad del elegido, sino de la autoridad y la presencia de quien envió. Hechos 1:8 registra la promesa que Jesús añadió a este pedido antes de su ascensión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. El elegido que recibe el Espíritu Santo recibe simultáneamente el equipamiento sobrenatural para cumplir el pedido de ir y hacer discípulos. El poder no es optativo ni separable de la misión. Son inseparables, porque el pedido excede la capacidad humana y requiere poder sobrenatural para ser cumplido con el fruto que Jesús prometió. Felipe es uno de los ejemplos más poderosos de un elegido que obedeció este pedido con la radicalidad que produce resultados sobrenaturales. Hechos 8:26 registra que el ángel del Señor le dijo que se levantara y fuera al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, sin mayor explicación, sin garantía de resultado. Y versículo 27 registra: Entonces Felipe se levantó y fue. Se levantó y fue. La obediencia fue inmediata, sin negociación ni demanda de mayor información. Y en ese camino estaba el etíope que necesitaba exactamente lo que Felipe portaba, y la conversión de ese hombre produjo el primer impacto del Evangelio en África. Un elegido que obedeció completamente el pedido de ir, sin conocer el destino completo, cambió el curso del Evangelio en un continente entero. Aplicación práctica. El ir y hacer discípulos no requiere que dejes tu trabajo, vendas tu casa y te vayas a otro continente, aunque para algunos elegidos eso puede ser exactamente lo que Dios está pidiendo. Requiere que identifiques la Jerusalén específica que Jesús te dio, el entorno concreto donde Él ya te posicionó, y que comiences a hacer discípulos activamente en ese entorno, enseñando a guardar todo lo que Jesús mandó. El elegido que obedece este pedido descubre que Dios abre caminos sobrenaturales hacia personas específicas que estaban esperando exactamente lo que ese elegido tiene para dar. Dale like a este video si reconoces que has postergado obedecer completamente este quinto pedido de Jesús y que este mensaje está activando en ti el movimiento que Él requiere. El sexto pedido que Jesús hizo a todos los elegidos de Dios es este: perdonad y seréis perdonados. Este pedido es el que más directamente conecta la dimensión espiritual vertical con la dimensión horizontal relacional, porque Jesús lo pronunció de manera que hace el perdón hacia otros no solo una virtud opcional, sino una condición que afecta directamente la relación del elegido con Dios y la efectividad de su vida espiritual completa. El elegido que no perdona
no está simplemente cargando un resentimiento personal. Está bloqueando activamente dimensiones de su propia relación con Dios que el perdón concedido hubiera abierto completamente. Lucas 6:37 registra las palabras de Jesús con una precisión que no deja espacio para la interpretación conveniente. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. El perdón que el elegido concede y el perdón que el elegido recibe están conectados en el diseño de Dios de una manera que ninguna teología de gracia barata puede separar convenientemente. Y Mateo 6:14 y 15 declara esta conexión con una claridad que no puede ser ignorada. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tampoco vuestro Padre os perdonará. Esta no es hipérbole retórica, es declaración sobrenatural sobre el principio espiritual que Jesús estableció. El perdón fluye en las dos direcciones, o no fluye completamente en ninguna. Cuando Pedro preguntó en Mateo 18:21 cuántas veces debía perdonar al hermano que pecara contra él, y propuso 7 veces como estándar generoso que excedía lo que la tradición rabínica requería, Jesús respondió en versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. 490 veces. No como límite aritmético que se alcanza en la 491 ofensa. Como declaración de que el perdón del elegido hacia otros no puede tener límite contable, porque el perdón que Dios extendió hacia el elegido tampoco tuvo límite contable. La parábola que Jesús contó inmediatamente después, en versículos 23 al 35, ilustra la lógica sobrenatural de este pedido. El siervo que fue perdonado una deuda impagable fue al mismo tiempo al compañero que le debía una deuda pequeña y lo ahogó pidiendo el pago. Y versículo 34 registra la respuesta del rey. Lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. El que no extiende el perdón que recibió, bloquea retroactivamente el perdón que había recibido. Esteban, en el momento de su muerte, pronunció el perdón más costoso registrado en el libro de Hechos. Hechos 7:60 registra sus últimas palabras mientras lo apedreaban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estaba siendo asesinado y perdonó a sus asesinos. Este es el nivel del pedido de perdón que Jesús hizo a sus elegidos, el perdón que se extiende al máximo costo posible, siguiendo el modelo del propio Jesús que desde la cruz oró en Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos perdonan a quienes les pidieron perdón con suficiente humildad, a quienes demostraron suficiente arrepentimiento y a quienes prometieron no repetir la ofensa. Elegidos perdonan de la misma manera que fueron perdonados, sin mérito del ofensor, sin condición de arrepentimiento previo y sin límite de veces, porque comprendieron que el perdón que extienden no es generosidad humana, sino administración del perdón sobrenatural que Dios les extendió primero. Aplicación práctica. Identifica la persona o las personas a quienes no has perdonado completamente, cuyas ofensas todavía producen dolor, resentimiento o distancia en tu corazón. Y en oración esta semana, pronuncia el perdón deliberadamente, no porque lo sientas, sino porque lo eliges en obediencia al pedido de Jesús. El elegido que obedece completamente este pedido descubre que el perdón que concede libera no solo al ofensor, sino principalmente a él mismo de un peso que estaba bloqueando dimensiones de su propia libertad espiritual que el resentimiento no le permitía habitar. Escribe en los comentarios: perdono como fui perdonado si tomas la decisión de obedecer este sexto pedido completamente, extendiendo el perdón que Jesús te pidió sin condiciones ni límites aritméticos. El séptimo pedido que Jesús hizo a todos los elegidos de Dios es este: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este último pedido
es el que organiza todos los demás porque establece la prioridad fundamental desde la que el elegido debe vivir absolutamente todas las dimensiones de su vida. No es pedido sobre la vida espiritual del elegido en el sentido estrecho y compartimentado de la religión ordinaria. Es pedido sobre el orden de prioridades de la vida completa, sobre qué ocupa el primer lugar en la agenda, en la toma de decisiones, en la inversión del tiempo, del dinero, de la energía y de la atención del elegido en cada temporada de su existencia. Mateo 6:33 registra las palabras exactas de Jesús dentro del Sermón del Monte. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente, no únicamente, no exclusivamente al punto de ignorar las demás responsabilidades de la vida. Primeramente, en primer lugar, como la prioridad que ordena y da sentido a todas las demás prioridades que siguen. Y la promesa que acompaña a este pedido es una de las más extraordinarias de los evangelios. Todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas que el mundo busca con ansiedad, que Jesús describió en los versículos anteriores, la comida, la bebida, el vestido, la provisión, serán añadidas como consecuencia del buscar primero. No como resultado del esfuerzo por obtenerlas, sino como resultado del buscar primero lo que Jesús pide que sea buscado primero. El contexto inmediato de este pedido revela algo que cambia completamente la manera en que el elegido debe interpretarlo. Mateo 6:25 al 32 registra que Jesús estaba hablando sobre la ansiedad por las necesidades materiales, sobre el afanarse por lo que comerán, lo que beberán, lo que vestirán. Y en ese contexto, el pedido de buscar primeramente el reino no es pedido de ignorar las necesidades materiales, sino de reorganizar el orden de prioridades de manera que el reino ocupe el primer lugar y las necesidades materiales sean confiadas a la provisión de un Padre que ya las conoce. Versículo 32 declara: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe. El elegido que busca primero el reino opera desde la certeza de que el Padre que lo conoce completamente también conoce sus necesidades completas y proveerá para ellas sobrenaturalmente, mientras el elegido mantiene el orden de prioridades que Jesús pidió. Salomón experimentó la promesa de este pedido en su forma más literal y más extraordinaria. Primera de Reyes 3:9 registra que cuando Dios le ofreció pedirle lo que quisiera, Salomón respondió: da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Buscó primero la sabiduría para cumplir su responsabilidad de gobierno, no la riqueza, no la gloria, no la victoria sobre sus enemigos. Buscó primero lo que el reino necesitaba. Y versículo 13 registra la respuesta de Dios: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Las cosas que no pediste te han sido añadidas. La promesa de Mateo 6:33, cumplida en el Antiguo Testamento, con una literalidad que confirma el principio espiritual. El que busca primero el reino, recibe como adición lo que los que buscan primero las cosas del mundo buscan directamente sin encontrar con la misma abundancia. Juan el Bautista es posiblemente el ejemplo más puro de un elegido que organizó toda su vida alrededor de este pedido de buscar primeramente el reino. Vivió en el desierto, se vistió de pelo de camello, comió langostas y miel silvestre. No tenía posición religiosa establecida, no tenía edificio, no tenía plataforma institucional, pero Juan 7:28 registra las palabras de Jesús sobre él: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. El mayor profeta, no el más educado, no el más reconocido por el sistema religioso. El que buscó primeramente el reino con tal radicalidad que su vida entera fue consumida por esa búsqueda sin concesión ni negociación con las prioridades del mundo. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta: religiosos buscan el reino en el contexto religioso de sus vidas
mientras buscan el mundo en el contexto secular de sus vidas, compartimentando a Dios en un sector de su existencia y administrando el resto de manera independiente. Elegidos comprenden que buscar primeramente el reino significa que el reino es el criterio desde el que se toman todas las decisiones en todas las áreas de la vida, no solo las decisiones que parecen claramente espirituales. Cada decisión financiera, cada decisión relacional, cada decisión vocacional y cada inversión de tiempo pasa primero por el filtro de si contribuye o resta al buscar primeramente el reino. Aplicación práctica. Examina esta semana tus decisiones más significativas de los últimos 3 meses y pregunta honestamente cuáles fueron tomadas desde el criterio de buscar primeramente el reino y cuáles fueron tomadas desde otros criterios con el reino como consideración secundaria. La brecha que encuentres entre las dos categorías te revelará con precisión qué áreas de tu vida todavía no has sometido completamente al pedido de Jesús. Y cada área que sometes completamente se convierte en territorio donde la promesa de las cosas añadidas puede cumplirse sobrenaturalmente. Cerremos en oración poderosa de activación. Padre Celestial, gracias por estos 7 pedidos específicos que Jesús hizo a sus elegidos en las páginas de los Evangelios. Gracias porque no son sugerencias vagas, sino mandatos concretos con promesas sobrenaturales que se activan a través de la obediencia completa. En este momento tomo la decisión de permanecer en Jesús como mi primera prioridad espiritual, sabiendo que separado de Él, nada puedo hacer y que en Él todo fruto es posible. Decido amar como Jesús amó, con el estándar de amor que da todo sin condición, incluyendo a los que más me cuestan. Me comprometo a velar y orar de manera concreta y sostenida para no entrar en tentación, entendiendo que la vigilia espiritual no es opcional, sino estratégica. Tomo la decisión de negarme a mí mismo, de tomar mi cruz y seguir a Jesús, aunque el camino que Él elige no sea el que yo habría elegido. Me comprometo a ir y a ser discípulos en la Jerusalén específica donde Dios me posicionó, confiando en que toda potestad en el cielo y en la tierra respalda ese movimiento de obediencia. Elijo perdonar como fui perdonado, sin límite aritmético y sin condición de mérito en el ofensor. Y reorganizo las prioridades de mi vida, poniendo el reino de Dios en el primer lugar en todas las áreas sin excepción. Que la obediencia a estos 7 pedidos no sea esfuerzo religioso, sino respuesta de amor al Señor que me eligió, y que cada uno de estos pedidos con su promesa correspondiente se cumpla completamente en mi vida. En nombre de Jesús. Amén. Si oraste esa oración, escribe en los comentarios amén como declaración de que has recibido estos 7 pedidos de Jesús, no como sugerencias, sino como mandatos directos que obedecerás completamente a partir de hoy. Recuerda, estos 7 pedidos no fueron dados para acumularlos como conocimiento teológico. Fueron dados para ser obedecidos, y la obediencia completa a cada uno de ellos activa una promesa sobrenatural específica que ningún nivel de conocimiento sin obediencia puede activar. Permanecer activa el fruto abundante y la oración respondida. Amar como Jesús amó activa el testimonio que convence al mundo. Velar y orar activa la cobertura que impide la caída en tentación. Negarse a sí mismo activa la vida que solo Dios puede dar. Ir y hacer discípulos activa la presencia permanente de Jesús y todo el poder del cielo. Perdonar activa el perdón del Padre y la libertad espiritual plena. Buscar primeramente el reino activa la provisión sobrenatural de todo lo que el elegido necesita. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí después de 40 días en la presencia de Dios, Éxodo 34:29 registra: no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. No sabía que resplandecía. El elegido que obedece completamente los 7 pedidos de Jesús no construye conscientemente una imagen de persona ungida y fructífera. El fruto y la gloria simplemente aparecen como consecuencia natural de una vida de obediencia genuina que mantiene el primero de los pedidos como fundamento de todos los demás. El resplandor no es esfuerzo,
es el resultado visible de la permanencia invisible en aquel que resplandece por naturaleza propia. Segunda de Corintios 3:18 declara: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria. Cada pedido obedecido produce una transformación de gloria. Permanecer en Jesús transforma la naturaleza del elegido desde adentro. Amar como Jesús amó transforma sus relaciones desde el amor sobrenatural. Velar y orar transforma su posición en la guerra espiritual. Negarse a sí mismo transforma su identidad desde el ego hacia Cristo. Ir y hacer discípulos transforma su impacto en el mundo. Perdonar transforma sus vínculos desde el resentimiento hacia la libertad. Buscar primeramente el reino transforma sus prioridades desde lo temporal hacia lo eterno. 7 pedidos, 7 transformaciones. Un elegido completamente diferente al otro lado de la obediencia completa. Lucas 12:48 declara: A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Has recibido estos 7 pedidos con sus 7 promesas. Se te demanda obedecerlos, no parcialmente ni convenientemente, sino completamente, con la misma radicalidad con que Jesús los pronunció, y con la confianza sobrenatural de que el que hizo los pedidos también dará la gracia para cumplirlos. Si este mensaje llegó a ti en el momento preciso, suscríbete al canal Mensaje de Jesús y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Dale like a este video si reconociste en estos 7 pedidos instrucciones directas de Jesús para tu vida que necesitas comenzar a obedecer más completamente. Comparte este video con ese elegido que sabes que está buscando la voluntad de Dios para su vida y que necesita escuchar estos 7 pedidos específicos que Jesús ya pronunció. Y escribe en los comentarios cuál de los 7 pedidos reconoces que has estado obedeciendo más parcialmente y cuál te desafía más profundamente a avanzar hacia la obediencia completa. El número 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Dios te bendiga mientras obedeces completamente cada uno de los pedidos que Jesús hizo a sus elegidos, sabiendo que cada acto de obediencia activa una promesa sobrenatural que el cielo entero respalda.